¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Conectados Online, este espacio en donde nos comunicamos con las y los diputados de la Cámara a lo largo de todo el país. Hoy nos encontramos con el diputado Iván Flores, representante del Distrito 24 de la región de Los Ríos, de la bancada de la Democracia Cristiana. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, Carolina, muy bien. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, diputado. Vamos al tiro a conversar sobre los temas que están rondando, ¿no?, la agenda por estos días. Estamos a puertas del proceso constituyente, cercano también al aniversario del 18 de octubre, que fue el momento en donde comienza todo este proceso de transformación social y política en el que nos encontramos en el país. ¿Cómo ve usted que está el ambiente político? ¿Cómo siente que se está desarrollando este proceso? Dos líneas, nada más, no te asustes, no voy a hablar mucho, pero de verdad a mí se me genera un sentimiento de mucho orgullo como parlamentario y miembro del Congreso Nacional, porque recordemos que el proceso constituyente, si bien es cierto, nace desde el malestar ciudadano, desde la búsqueda de soluciones estructurales, de un nuevo pacto social que va mucho más allá de la atribución de un poder del Estado. La verdad es que el proceso como tal, en términos de buscar una nueva constitución, surge del Congreso Nacional y surge desde el momento en que el estallido hace girar un poco las prioridades que estaban en el colectivo, que estaban en el ideario de la gente. Porque antes del estallido ya sabíamos, era salud por lejos, era trabajo, era seguridad. Y de pronto se gira y colocan en solidaridad, los jóvenes principalmente, la gente de mediana edad, coloca las pensiones como un acto solidario a sus abuelos, a sus padres, de ver tanta injusticia, tanto desnivel. Y en ese contexto, cuando surge el estallido, la cuestión constitucional, o más bien la nueva constitución, pasa de ser lugar 30, 40, 50, depende de la encuesta que uno mirase, a estar dentro de los primeros lugares, porque la gente entendía de que había que hacer un nuevo pacto social, pero que quedara estipulado en el contrato social del Estado de Chile y no quedara supeditado a una ley o a un reglamento, sino que tenían que quedar las cosas claras en la Constitución. De tal manera entonces que cuando el estallido es el 18 de octubre y tuvimos una reunión con el presidente de la República, el presidente de la Corte Suprema, estoy hablando juntos con el presidente del Senado, ¿no?, Jaime Quintana y yo, personalmente invité al presidente de la República a subirse al proceso constituyente, que era ya un hecho de la causa, y no nos atendió. Lo anotó, por supuesto, lo anota todo, pero otra cosa es que te pesquen o no te pesquen. Bueno, lo dijimos el mismo 20 de octubre, y luego, el día 29 de octubre, con el presidente Quintana del Senado, hicimos la convocatoria del 2+2. O sea, los dos presidentes de ambas cámaras, más los dos presidentes de ambas comisiones de Constitución, Felipe Arbó del Senado, Matías Walker de la Cámara. Y radicamos en la Cámara de Diputados la revisión de todos los proyectos que tenían que ver con reformas para empezar el camino de una nueva Constitución. Y eso hicimos. Y esto con plazo muy corto porque sabíamos que no había más. De tal manera entonces que cuando estamos hablando del 29 de octubre, el 16 de noviembre, cuando las dos comisiones estaban trabajando y se busca este acuerdo con todos los partidos políticos que la suscribieron, ¿cierto?, este acuerdo por la paz, excepto el Partido Comunista y algunos del Frente Amplio que no la suscribieron, pero que hoy día están subidos absolutamente al proceso del plebiscito, lo que hicimos con esa carta, y digo, y aquí hago un paréntesis, Caro, que yo no estuve en esa foto. A veces me arrepiento, te voy a ser bien sincero, porque es una foto histórica, pero no estuve, y no estuve por decisión propia, porque cuando a eso de las 8 o 9 de la noche, que se suponía que se iba a firmar, yo estaba en Valparaíso, y ya saliendo para Santiago, pregunté quién del mundo social iba a estar allí en esa foto, y me dijeron, no, nadie, porque esto es un tema de las comisiones y de los partidos políticos. Yo dije, pero no es posible, algo que surge de la ciudadanía, que no está en la ciudadanía, en un acto tan trascendente, va a ser, a ver, no lo voy a, no voy a hacer un paralelo ni mucho menos con lo que fue la Constitución del 80, pero yo sentía que alguien de la ciudadanía tenía que estar allí. Cuando me dijeron que no iba a haber nadie, yo tomé la decisión de no ir. Me reclamaron, sí, me reclamaron porque yo finalmente no me representaba a mí mismo, sino que representaba a la Cámara, y en eso tienen razón.
pero yo sentía de que ahí alguien debía haber habido en representación de la ciudadanía, algunos dirigentes que son rostros conocidos. Bueno, así las cosas, con ese hito se inicia el proceso constituyente y fue en mi oficina, junto con Patricio Santamaría, cuando haciendo el timing de atrás para adelante nos dimos cuenta de que no era posible fijar el plebiscito como se había pensado al principio, que era en diciembre. Se había pensado que era el 4, pero chocaba con la Teletón, y luego ahí, haciendo ese timing, ha sido parte de mi pega toda la vida, digamos, hacer cronogramas, cartas hand, planificaciones, en fin. Y ahí se definió que tenía que ser el 24 o el 25, no me acuerdo esa fecha. En definitiva, Caro, la Cámara, el Congreso ha sido tremendamente relevante en esto, y se tiende a olvidar esa circunstancia. Fuimos nosotros los que pusimos la condición de iniciar este proceso constituyente. Hoy día ya es una cuestión ciudadana. Y en ese contexto esperemos que el próximo domingo haya una alta concurrencia. Yo creo que así va a ser, independientemente de algunos acontecimientos que no le ayudan en nada, ni a la prueba ni al rechazo. ¿Cómo evalúa usted justamente este ambiente que ha estado tenso y en algunas ciudades se han manifestado, han surgido manifestaciones que han derivado en hechos de violencia? ¿Cómo siente usted que eso se confabula también con el proceso que sigue? Bueno, cada vez que hay algo que irrite a la ciudadanía, algo que entristezca a la ciudadanía, sin duda que no colabora en este espíritu ciudadano, esta alegría cívica que tenemos muchos, de ir a votar, de ir a expresarnos democráticamente. Y recordemos que la democracia tiene una serie de condiciones, pero hay una que es insoslayable, que es que la expresión democrática permite todo. Permite la discusión, permite el debate, permite la diferencia, permite la diversidad, permite el enfoque y las ganas que uno quiera ponerle dependiendo de cómo uno ve la vida, cómo uno la siente, la espiritualidad o no, en fin, tanta cosa. Pero hay una cosa que no acepta la democracia y es la violencia. El hecho de intentar convencer a otro o de pasar por encima del otro, o de hacer valer lo que uno cree, lo que uno piensa, lo que uno desea, por la vía violenta, es la antítesis de la democracia. Por lo tanto, quienes somos demócratas convencidos y además practicantes, no vamos a estar jamás del lado de la violencia, aun cuando haya justificaciones de fondo para ello y que la rabia de algunas personas no tenga otro camino que manifestarse por la violencia, aún así jamás voy a estar por la vía violenta. Yo creo que no solamente los seres humanos, sino que las personas que vivimos en este país, que hemos sufrido distintos tipos de violencia, la violencia física de la dictadura, la violencia del desencuentro antes de la dictadura, la violencia económica de aquellos poderes que avasallan todo y ganan todo y se quedan con todo, finalmente es un tipo de violencia. En fin, hay una larga lista de actos violentos frente a los cuales jamás voy a poder estar de acuerdo con ninguno de ellos, y menos en este caso cuando veíamos imágenes tristes, porque ayer se destruía un monumento nacional. Seamos partícipes o no de la fe cristiana, yo soy católico, pero aunque no lo hubiese sido, da tristeza ver cómo cuando en otros países las culturas se cuidan, todo tipo de expresiones que han sido parte de nuestra historia se cuida. Gente que es absolutamente agnóstica visita el templo porque por último la arquitectura le interesan los vitrales, le interesa parte de la historia, le interesa lo que ha pasado allí, ¿te fijas? Y que eso se destruya, además se destruya con alegría. A mí me parece que hay algo aberrante en este comportamiento de algunas personas y que además enlodaron lo que fue una marcha de conmemoración pacífica. Yo estaba siguiendo algunas imágenes y veía con mucha alegría cómo conmemoraban este grito ciudadano con alegría, en paz, con batucada, con baile, con banderas, en fin, con todo eso, hasta que llegan los grupos violentistas, que la verdad es que uno no, por lo menos yo no sé de dónde salen, no hay información de eso, tampoco la han trascendido los organismos que corresponde que la hagan, en fin, no se sabe, serán grupos anarcas, serán infiltrados, serán de los otros, serán de los de más allá,
¿Quién sabrá? Pero algo tenemos que hacer para detener Diputado. esas muestras violentas de cada vez que hay una manifestación de cualquier tipo en Chile. Sí, claro. Diputado, ahora también quisiera llevarle los poquitos minutos que nos quedan. También en la Cámara, en el Congreso en sí, hay procesos políticos importantes, tal fue el caso de la acusación constitucional contra el exministro Jaime Mañalich y ahora el proceso que comienza con la acusación contra el actual ministro del Interior. Su apreciación, diputado, ¿cómo debería terminar finalmente este nuevo proceso acusatorio? Mira, en términos generales, la Cámara de Diputados, que a diferencia del Senado, es una instancia fiscalizadora de los actos de gobierno hechos por personeros de gobierno, y el Senado, en este caso, en una situación de última ratio como es la acusación constitucional, funciona como jurado. Pero somos en la Cámara los que iniciamos todo este tipo de procesos, los oficios fiscalizadores, las interpelaciones, las acusaciones constitucionales, etc. Son instrumentos, y son instrumentos que deben usarse cada vez que los parlamentarios y parlamentarias sentimos que hay una incompetencia por parte del gobierno turno, cualquiera sea. Si llevamos 34 acusaciones institucionales del retorno a la democracia y solamente 3 han prosperado en la destitución de un ministro o de un exministro. En este caso, de ministros, los 2 ministros de Educación, el ministro Chadwick en este periodo, en fin. Y en este periodo llevamos 9, más que en otros gobiernos. Y la explicación es súper simple, a mi manera de ver. Es porque el gobierno lo ha hecho mal. Lo hizo mal antes del estallido, con esto de ser campeones de los campeones de los campeones de todo. No había una conducción adecuada, creo yo, ni amplia, pero con el estallido la verdad es que hubo un muy mal manejo. O sea, nunca estuvimos en guerra. Ese tipo de expresiones del presidente de la República fueron muy penosas y lo único que hacía era provocar más rabia, más respuesta violenta. El inicio de la pandemia fue patético. Porque hoy día podrán decir, pero si toda la pandemia todavía no termina, ya la historia dirá que Mañalich era el campeón del mundo, fue el mejor epidemiólogo del mundo, qué sé yo. Lo dijo él, tenemos la mejor salud del planeta. Pero qué absurdo, si lo que estábamos reclamando era que teníamos un problema estructural de salud. Y qué decir de abril, cuando dicen, vamos a la nueva normalidad, lo peor ya pasó, no entendieron nada. Y claro, la pandemia estaba en las comunas más ricas de Chile, pues, donde la gente tenía cosas en la despensa, podían moverse en sus distintos vehículos, a diferencia de las comunas pobres donde tienen que subirse atiborrado arriba de una micro y a trabajar todos los días porque no tienen la despensa. Cuando el ministro Mañalich, un par de meses después, sale a reconocer y dice que él no sabía la realidad social que vivía la gente, pero sí es ministro de salud, pues. Es ministro de salud. El concepto amplio de salud definido por Naciones Unidas es mucho más que la ausencia de una enfermedad. Tiene que ver con las condiciones de las personas que lo hacen más susceptibles o no a un problema sanitario. Y eso era exactamente lo que estaba pasando y lo que nosotros decíamos. Lo dije yo como presidente de la Cámara. Cuidado cuando la pandemia salga a las comunas ricas y llegue a las comunas pobres, donde hay hacinamiento y todo lo que ya dije, lo que iba a ocurrir fue lo que ocurrió, pues. Sí, era evidente. Entonces me llama la atención. Por otro lado, en la comisión revisora, y que por una jugada del abogado, que fue una jugada hábil, desde su conveniencia, que nos acortó los plazos y entregó la respuesta en menos de la mitad de los plazos y por lo tanto nos dejó con más de la mitad de los invitados allí colgando, ¿te fijas? O cuando nos dice no, nos vamos a la cuestión previa, porque sabía que iban a perder la cuestión previa, sabía que iba a haber una votación mayoritaria para rechazar la cuestión previa, o sea, la defensa del ministro. Y fuimos al fondo y nos quedamos todos con decir lo que, no para hacer un discurso, no era hacer un discurso, era contar lo que distintos especialistas dijeron en la comisión. ¿Qué dijeron? Por ejemplo, en 2 líneas, Caro, porque es relevante, que no los consideraron. ¿Y a quiénes? No era a don Juan Pérez o a don Juan Soto, no. Era a la Sociedad Chilena de Infectología, a la Sociedad Chilena de Epidemiología, a los infectólogos. No los consideraron. Y luego cuando se crea la mesa, en la mesa el ministro Mañalich prácticamente no asistió, por testimonio de algunos fue un par de veces. Y hasta el día de hoy no hay actas de esa sesión. Entonces, lo que les decían las organizaciones de especialistas, el ministro no las tomó. Fin de la historia. O el utilizar sus propias cifras y no las del BEIS. Entonces, hoy día yo creo que se acomodan algunas cosas, ¿te fijas? Pero yo creo que había asidero para la acusación constitucional. Claro que lo había. No era una jugarreta política o ganas de fregarle la vida a alguien. No, para nada. Era deber constitucional de quienes creíamos que efectivamente había mérito. Y eso es un deber y es un derecho de los diputados y diputadas. Y ahora con la acusación
del ministro Pérez, yo también creo que hay mérito. Pero la democracia es así, la herramienta está, y por lo tanto será la sala la que soberanamente, nos guste o no, defina continuar la acusación o decida rechazarla. Así es, entonces vamos a ver cómo se continúa desarrollando este proceso de la acusación contra el ministro del Interior en la comisión y luego en la sala. Diputado, muchas gracias por este espacio de conversación y también de análisis, ¿no?, de todo el proceso que se vive en la ciudadanía y en el país. Yo encantado, Caro, pero antes de irme, mira, te voy a mostrar, no sé si se van a enojar los muchachos de las cámaras, pero mira eso. Este es un cuadrito de algo tan típico nuestro en Valdivia, los famosos faluchos, en donde desde la bahía de Corral se recorrían 17 kilómetros cargados hasta el borde, casi hundiéndose con trigo, con cebada. ¿Ah? Y ahí tengo, mira lo que tengo ahí. Ese es un cuadro hecho a mano, con volúmenes, con telas, con piedritas, con todo, que es la esposa de uno de los caciques más antiguos conocidos de la cultura mapuche. Bueno. Muchas gracias, diputado, por hacernos parte también de ese espacio, ¿no?, en donde usted realiza su labor en su distrito. Le dejamos un abrazo muy grande, que esté muy bien. Gracias a ustedes, cuídense, y también a los muchachos que están detrás de la cámara, que no me reten tanto antes de empezar la entrevista. Y a todos quienes nos siguen, nos escuchan, muchas gracias por acompañarnos en este espacio, y así estamos todos más conectados con el trabajo de la Cámara de Diputadas y de Diputados. Que estén muy bien, hasta pronto.